Me llamo Leonora Calderón y tengo 74 años. Durante décadas fui trabajadora social en el sistema público de salud. Y aunque nunca gané mucho dinero, siempre supe lo que significaba estar presente, escuchar, ofrecer dignidad en espacios donde a menudo faltaba. Me acostumbré a ser la figura callada que sostenía a otros, la que sabía cuándo apretar una mano, cuándo callar y cuándo insistir. Me retiré hace 9 años, cuando el temblor de mis rodillas empezó a delatarme y mis turnos se hacían más lentos. Aunque aún recordaba todos los nombres y las historias. Nunca me casé por segunda vez, porque nadie volvió a parecerme lo suficientemente honesto. Mi esposo, Héctor, murió en un accidente de tránsito cuando nuestro hijo, Raúl, tenía apenas 13 años. Fue un golpe que me arrancó el aliento, pero no el propósito. Desde entonces, mi vida giró en torno a así asegurar que Raúl tuviera lo necesario, no solo en lo material, sino también en lo emocional. Le acompañé en cada etapa. Cuando se rompió el brazo jugando fútbol, cuando suspendió su primer examen de ingreso a la universidad, cuando me confesó entre lágrimas que sentía que me estaba decepcionando. Siempre le decía lo mismo. Lo único que puedes hacer mal es rendirte. Y no lo hizo. Estudió administración en la Universidad de San Pablo. Conoció a Celia durante un intercambio en Monterrey y la trajo a casa como si ya fuese parte de nuestro mundo, sin avisarme, sin preguntarme. Yo, claro, sonreí, preparé su comida favorita, puse manteles limpios, me senté derecha y me esmeré en no hablar demasiado, en no parecer inquisitiva, en no dar el más mínimo signo de celos o duda. Celia era, al principio, encantadora, jovial, educada, de sonrisa amplia. Pero también era precisa, como un bisturí. Sabía dónde cortar sin que sangrara enseguida. No le gustaba que la llamara hija, aunque yo lo hacía con cariño. No quería que le preguntara sobre su familia. Nunca aceptó que yo le regalara cosas. Decía que le incomodaba. Muy pronto noté que mis visitas se acortaban, que mis consejos ya no eran necesarios y que mis opiniones sobre la crianza de Gala, mi nieta, eran descartadas como obsoletas. Me convertí en la abuela de las fotos de Navidad, en la señora que traía dulces, que cuidaba a la niña si hacía falta, pero sin molestar, sin opinar. No me lo decían con palabras, pero lo sentía en el tono de voz de Celia, en los mensajes breves, en las miradas que no buscaban las mías. La casa donde vivo, la misma donde Raúl creció, tiene las paredes marcadas por las manos pequeñas de cuando aprendía a caminar. Las marcas de altura en la puerta del comedor, los sillones hundidos donde mi esposo y yo pasábamos tardes enteras mirando partidos o leyendo. Aún conservo sus libros, sus herramientas en el garaje, su camisa favorita colgada en la puerta del armario como si un día fuese a volver a buscarla. No tengo muchos lujos, pero siempre mantuve esta casa digna. Cortinas limpias, jardín cuidado, frascos etiquetados en la cocina, fotografías enmarcadas. En el pasillo hay una foto de Gala cuando tenía 4 años, disfrazada de mariposa. Me abrazaba con fuerza en esa imagen y yo la miro todos los días antes de acostarme, porque a veces me cuesta recordar esa sensación. Últimamente ya casi no me llaman. Raúl, si lo hace, es para preguntarme si necesito algo urgente. Y Celia suele enviar mensajes por WhatsApp con frases hechas. ¿Cómo sigues? Ya viste que Gala ganó el concurso. Saludos. Los veo en redes sociales, viajando, comiendo en lugares caros, celebrando cosas que no sé qué son. Yo doy like en silencio. A veces Gala me escribe con más cariño, pero siempre nota la distancia, como si algo le molestara sin poder nombrarlo. Los domingos antes eran días de comida familiar, de olor a pan recién horneado, de servilletas dobladas con esmero, de anécdotas repetidas y risas sin prisa. Ahora son días de sopa solitaria,
de televisión encendida sin volumen, de esperar llamadas que no llegan. Aún así, me esfuerzo por mantener mis rutinas. Me levanto temprano, tiendo la cama, limpio los cristales, hago listas de mercado que ya no varían. Mis piernas no son lo que eran, pero camino todos los días 2 cuadras hasta la tienda de don Anselmo, más por saludar que por necesidad. Él me dice, «Doña Leo». Me pregunta por Gala. Me ofrece siempre las galletas que me gustan, aunque sabe que ya casi no tengo apetito. La vida de los mayores se llena de pequeñas fidelidades, de gestos mínimos que se evitan que una se deshaga del todo. Hoy tengo un cuaderno donde escribo. No poesía ni cartas que nadie leerá. Solo anoto lo que sueño, lo que recuerdo. Escribo cosas como: soñé con Héctor. Tenía las manos manchadas de pintura y decía que no encontraba las llaves. Oh. Gala tenía 8 años y me trajo un dibujo que decía: «Eres la mejor abuelita del universo». Lloré en el baño para que no me viera. Escribo porque si no lo hago, se me pierde la memoria. Como agua entre los dedos. A veces, cuando estoy sentada en el jardín, pienso en cómo se ha transformado la maternidad. Cómo ahora todo es eficiencia, agenda, distancia emocional. Recuerdo que mi madre me llamaba 3 veces al día, y yo nunca me molesté. Hoy, si llamo 2 veces seguidas, creen que algo grave pasó. Vivimos en un tiempo donde el amor necesita justificación, y eso me duele. He aprendido a no pedir, ni favores, ni atención. A veces me convenzo de que está bien así, que hice mi parte, que el silencio también es una forma de amor. Pero hay días como hoy en que me miro al espejo y no reconozco a la mujer que fui. Días en que me gustaría que alguien me preguntara qué extraño, qué me duele, qué deseo todavía. Días en los que no quiero ser fuerte, ni ejemplar, ni resiliente. Quiero que alguien diga: «Gracias por todo, mamá. No olvidamos lo que hiciste». Pero esas palabras no llegan. Y entonces me sirvo una taza de té, tomo mi cuaderno y sigo escribiendo. Porque mientras pueda narrarme, seguiré existiendo. Aunque sea en voz baja. Aunque nadie más escuche. Fue durante el cumpleaños número 15 de Gala que todo cambió de una manera que ni siquiera mis años en trabajo social me habían preparado para entender. La celebración fue organizada por Celia con una precisión casi militar. Listas de invitados enviadas por correo electrónico, menú supervisado por una chef privada, decoración firmada por una empresa de eventos especializada en experiencias inmersivas. Desde el primer momento supe que no estaba hecha para ese tipo de fiesta, pero me ofrecí para ayudar con lo que hiciera falta. Como siempre, preparé unos canapés tradicionales, de esos que Gala siempre pedía de niña, y que su madre consideraba demasiado antiguos. Cocí las servilletas bordadas que guardaba desde la boda de mis padres. Traje un par de centros de mesa que había armado con flores del jardín. Quería aportar algo, aunque fuera pequeño, algo que dijera: «Estoy aquí. También soy parte de esto». Pero Celia ni siquiera me miró cuando llegué. Estaba con un auricular Bluetooth, hablando con el fotógrafo, organizando la iluminación de la entrada, preocupada porque el vestido de Gala tuviera el vuelo perfecto para las fotos. Raúl, mi hijo, se limitó a darme un beso en la mejilla y me dijo que estaba preciosa. Gala sí me abrazó, como siempre, con ternura, aunque ya se le notaba el peso de la adolescencia en la forma en que bajaba la voz cuando Celia se acercaba. Aún así, me sonrió de verdad. Le pregunté si podía sentarme cerca de ella durante la cena, y me dijo que no sabía, que Celia tenía todo planeado, pero que me buscaría después del pastel. Estábamos en el jardín de un club privado en las afueras de la ciudad. Un lugar hermoso,
con árboles altísimos y una vista que quitaba el aliento. Me asignaron una mesa alejada del escenario principal, justo al lado de una de las carpas auxiliares, donde se almacenaban platos sucios y cajas de decoración. Mi nombre estaba escrito en una tarjeta elegante, pero la mesa apenas tenía manteles. No me quejé. Me senté derecha, arreglé mi vestido, observé a los invitados. Había muchas personas que no conocía, amigos de Celia, socios de su firma, adolescentes de mirada indiferente con sus celulares en la mano. Los abuelos del lado paterno no estaban presentes. «Ya no están entre nosotros», había dicho Celia una vez, como si fuera un detalle menor. Así que ahí estaba yo, la única figura mayor de la familia visible. O tal vez invisible. Poco después, Celia se acercó a mi mesa. No me miró al principio, solo observó el montaje del fotógrafo y dio indicaciones a una mesera. Cuando por fin se giró hacia mí, sonrió. Una sonrisa que no alcanzó los ojos. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, aunque no era cierto. Le pregunté de nuevo, con delicadeza, si podía moverme a una mesa más cercana, tal vez con los tíos de Raúl, si eso no alteraba mucho el protocolo. Y fue entonces cuando me lo dijo, con esa suavidad cargada de pólvora que solo ella sabía manejar. «No arruines la fiesta con tu cara triste, por favor». La frase cayó como un balde de agua helada. Por un segundo, no supe qué responder. Ella ya estaba girándose para marcharse cuando alcancé a decir su nombre. No sé por qué lo hice. Tal vez fue instinto, tal vez dolor. Se detuvo un momento, y yo, sin pensarlo, activé la grabadora de voz que aún conservaba en mi celular. Una función que usaba a veces para recordar recados o anotar ideas para el diario que llevaba. Nadie lo notó. La dejé corriendo en silencio. La guardé en mi bolso y sonreí como si nada. El resto de la noche se me pasó lento como el aceite en una sartén fría. Vi a Gala dar su discurso, a Raúl tomarle fotos con una expresión forzada, a Celia posar para las cámaras como si fuese la estrella de una película. Nadie me volvió a hablar. Una de las meseras me ofreció agua y me pidió disculpas por la ubicación de mi mesa. «A veces se les pasan detalles», dijo. Pero yo sabía que eso no era un descuido. Era intencional. Celia había planeado la fiesta como una muestra de perfección, una vitrina de éxito, y yo no encajaba. No por mi ropa, no por mi edad, sino por lo que representaba. Historia, esfuerzo, raíces. Y eso no tenía cabida en su mundo pulido, donde todo debía parecer nuevo, brillante, sin huellas. Cuando llegó el momento del brindis, me acerqué con mi copa al borde del escenario. Desde donde estaba no podía ver bien, pero escuché con claridad los discursos. Celia habló de los logros de Gala, de su belleza, de su futuro prometedor. Raúl habló de lo orgulloso que se sentía. Nadie mencionó a la familia, ni a los orígenes, ni al hecho de que Gala fue criada entre los libros de mi biblioteca, que aprendió a leer en mi regazo. Me sentí una intrusa, una espectadora de una vida que ayudé a construir, pero de la que ahora estaba excluida. Al volver a casa esa noche, encendí la lámpara del pasillo y me senté en la cocina con una taza de agua caliente entre las manos. No podía dormir. Revisé las notas de audio del teléfono. Ahí estaba la grabación. Clara. Perfecta. «No arruines la fiesta con tu cara triste». Luego, una risa apenas disimulada. Y más tarde, una conversación entre Celia y una de sus amigas donde me llamaban la reliquia y se reían de mi regalo. Un libro de memorias en blanco que había encuadernado a mano para Gala, con espacio para que anotara sus pensamientos durante la adolescencia. «Eso ya no se usa», decía la voz de la otra amiga.
La señora vive en otro siglo. Y Celia respondía: no importa. La dejamos creer que todavía importa. Me sentí traicionada en una profundidad que no sabía que aún podía sentir. No por la crueldad de las palabras, sino por su banalidad. Porque no había odio en ellas, ni siquiera desprecio. Solo desdén. Como si mi existencia fuese un residuo, un error de diseño en su narrativa moderna. Por primera vez en años, no lloré. Sentí un calor nuevo, algo que se parecía más a una certeza. Una voz interna que decía: esto no se puede dejar pasar. Recordé casos que atendí. Mujeres mayores marginadas por sus propias familias, empujadas al silencio, a la indiferencia. Siempre me preguntaba por qué no hablaban, por qué no actuaban. Ahora entendía que a veces no es miedo, sino agotamiento. El cansancio de repetir que uno existe. Pero yo aún tenía energía. Aún tenía palabras. Y ahora tenía pruebas. Apagué la luz, pero no dormí. Pensé en Héctor, en lo que habría dicho. Tal vez habría intentado calmarme, pedirme paciencia. O tal vez no. Tal vez también se habría sentido humillado por lo que su nuera había hecho con su familia. Me levanté al amanecer y salí al jardín. El aire olía a tierra húmeda, a jacarandas abiertas. Me senté en la banca de hierro y respiré hondo. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que no estaba dispuesta a desaparecer en silencio, porque una cosa es envejecer. Y otra muy distinta, permitir que te borren. Y yo, Leonora Calderón, no iba a permitirlo. A la mañana siguiente del cumpleaños de Gala, la casa me pareció más grande de lo habitual, no porque hubiese cambiado su tamaño, sino porque algo en mi interior se había desplazado. Como si de pronto todas las habitaciones se hubieran vaciado un poco más, como si la distancia entre las paredes se hubiera hecho más elástica, más hueca. Me moví por la cocina como si caminara sobre vidrio, cada paso calculado, cada movimiento acompañado de un murmullo mental que decía: no olvides. No olvides cómo te hablaron. No olvides cómo se rieron. No olvides que ya no te ven. Puse la tetera sobre la hornalla, pero no encendí el fuego. Me senté en la silla junto a la ventana, la misma desde donde veía a Héctor cortar el pasto cada sábado, donde tantas veces esperé a Raúl cuando volvía de la escuela. Y ahí me quedé, con el bolso en el regazo, el teléfono aún en su interior, con la grabación guardada como un secreto denso, caliente, pesado como el plomo. Revisé mis mensajes. Ninguno nuevo, ni una nota de voz. Ni una línea de agradecimiento, ni siquiera un emoji. Había pasado toda la noche pensando que tal vez, solo tal vez, Raúl me escribiría algo al despertar. Una disculpa velada, una explicación, pero el silencio se sostuvo como un muro. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara y me miré al espejo. Los ojos cansados, el cabello desordenado, la piel con surcos hondos y pálidos. No era una mujer destruida, era una mujer rota y cosida muchas veces, pero no rendida. En ese momento, decidí que no me quedaría quieta. Que el dolor no me paralizaría esta vez. Años atrás, en mi oficina del Centro de Asistencia Familiar, escuché a una señora de 81 decir: uno se vuelve invisible no cuando deja de hablar, sino cuando todos fingen que no dijiste nada. Y esa frase me volvió como una flecha al pecho, porque era eso lo que me habían hecho. Me habían permitido hablar, sí, pero nadie escuchaba. Solo asentían con la cabeza mientras sus pensamientos iban por otro camino,
y sus corazones por ninguno. Al mediodía preparé una lista. No de compras, ni de recetas. Una lista de acciones. Primero, imprimir las grabaciones. Luego, revisar mi testamento, que no había tocado desde que Gala tenía 8 años. También buscar los contratos de ayuda financiera que firmé cuando Raúl abrió su primer negocio y las transferencias bancarias que realicé en silencio para apoyar los estudios de Celia cuando quiso hacer una maestría en Madrid. Todo eso estaba documentado. Porque una mujer que fue trabajadora social aprende a archivar. Aprendemos a dejar constancia. No porque no confiemos, sino porque sabemos que la memoria, cuando conviene, se vuelve borrosa. Llamé a Teresa, mi abogada desde hace más de 20 años. Ella había sido amiga de Héctor y había acompañado mi camino como madre sola, con una mezcla de admiración y respeto silencioso. Me respondió al segundo timbre. Leo, qué gusto escucharte. ¿Todo bien? Su voz, siempre directa, no había cambiado nada. Le pedí si podía verme ese mismo día. Me preguntó si era urgente. Le dije que no lo sabía, pero que no quería esperar a que lo fuera. Acordamos una cita para las 6 de la tarde. Guardé el teléfono, me cambié de ropa y por primera vez en años me maquillé. No mucho. Apenas una base suave, un toque de rubor, algo de color en los labios. No era para nadie. Era para mí. Para recordar que todavía sabía cómo sostenerme erguida. Al llegar al estudio de Teresa, me ofreció té. Acepté. Me senté en el sillón de cuero marrón y durante casi una hora hablé sin pausa. Le conté todo. Desde los primeros gestos fríos de Celia hasta la noche del cumpleaños. Le mostré la grabación. No dijo una palabra mientras la escuchaba. Solo movía la cabeza de vez en cuando, como si ya hubiese esperado algo así. Cuando terminó, hizo silencio. Luego levantó la vista y dijo: «Esto se puede usar, pero más allá de lo legal, ¿qué quieres hacer tú, Leo? Porque yo te acompaño hasta el final, sea cual sea». Y esa pregunta me golpeó más que todo lo demás, porque nunca antes me la habían hecho así. No, ¿qué necesitas? Ni qué vas a te hacer, sino, ¿qué quieres? Le respondí con lentitud, casi con miedo de escucharme a mí misma. Quiero que sepan que no tienen derecho. Quiero que se les borre la sonrisa por un segundo. Que duden. Que no se crean invencibles. Teresa asintió. Sacó un legajo, tomó notas, pidió que le enviara por correo todos los registros bancarios, las cartas, los correos. Me dijo que prepararía un informe completo y que antes de cualquier medida formal habría una llamada. Una advertencia. Regresé a casa con una mezcla rara de calma y ansiedad. Me senté frente al televisor sin encenderlo. Recordé otros silencios, otros días oscuros. Cuando enterramos a Héctor. Cuando Raúl me gritó por primera vez. Cuando Gala lloró porque su madre no fue a su primera obra escolar. Todos esos momentos tenían en común lo mismo. Yo estaba ahí. Yo sostenía, consolaba, aguantaba. Nadie me preguntó nunca si yo también necesitaba consuelo. Al día siguiente, Teresa llamó a Raúl. Le explicó que representaba mis intereses, que había recibido un informe de posibles malos tratos y que, aunque aún no se tomaba ninguna acción legal, recomendaba una reunión para discutir el estado patrimonial y familiar. Raúl no respondió enseguida. Le pidió tiempo. Dijo que tenía que consultar con Celia. Al cortar, Teresa me dijo: «Van a moverse, pero no porque entiendan. Se moverán porque temen lo que pueda pasar». Y tenía razón.
Esa noche recibí por fin un mensaje de Raúl. Decía: «Mamá, ¿podemos hablar? Creo que todo esto se está saliendo de proporción». No respondí. Devolví el gesto de silencio. Al día siguiente, Celia vino a casa. No llamó antes. Tocó el timbre como si no hubiese pasado nada. Venía vestida con su estilo habitual. Sobria, elegante, sin un solo hilo fuera de lugar. Traía una caja de bombones. Le abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Nos quedamos en el porche. Me dijo que todo fue un malentendido, que estaba nerviosa por la fiesta, que no era su intención herirme. Luego agregó: «No sabes cuánto daño nos haces con esta actitud. Gala está muy afectada». Me quedé en silencio un momento. Luego saqué el teléfono. Reproduje el audio frente a ella. No la parte del insulto. La risa, la dejamos creer que todavía importa. Celia palideció. Su rostro por primera vez mostró algo parecido al miedo. No dije una palabra. Solo la miré. Ella bajó la vista, apretó los labios. Murmuró algo que no entendí. Finalmente se dio la vuelta y se fue sin decir adiós. Esa noche encendí la computadora. Escribí una carta. No era una amenaza. Era una memoria. Una lista. Cada cosa que había hecho por ellos. Los pagos de la hipoteca, las mensualidades del colegio de Gala, los regalos invisibles, los favores dados sin alardes. Lo escribí sin rabia. Lo escribí con claridad. Como quien hace inventario antes de cerrar una tienda. Y al final añadí una frase. «Ustedes no tienen por qué quererme, pero no pueden fingir que nunca estuve». La imprimí y la guardé en un sobre. No sé si se la enviaré. Pero saber que existe me dio una paz rara, como si al fin volviera a habitarme. La madrugada en que finalmente tomé la decisión no fue especialmente distinta a las demás. No hubo relámpagos, ni golpes de realidad espectaculares, ni gritos desde el otro lado del teléfono. No, fue apenas un susurro interno. Una afirmación tibia pero irreversible, que surgió mientras me servía una taza de café recalentado, mientras observaba desde la ventana el primer rastro de sol colándose entre los árboles. Después de días de silencio forzado, de llamadas evitadas, de frases no respondidas y visitas no aceptadas, entendí que ya no se trataba de Celia ni de Raúl, ni siquiera de Gala. Se trataba de mí, de mi capacidad para sostener la cabeza en alto sin el peso de la vergüenza impuesta. Se trataba de liberarme de la sumisión emocional en la que había vivido por años sin siquiera notarlo, porque lo había confundido con amor, con deber, con instinto maternal. Había pasado los últimos días en una especie de letargo activo. Cada noche me decía que era la última vez que revisaba las grabaciones, que no volvería a escuchar sus risas burlonas, ni sus conversaciones llenas de condescendencia. Pero al amanecer, como en un ritual, me encontraba pulsando reproducir una vez más, no porque necesitara pruebas, sino porque necesitaba recordar que no era locura, que no era una exageración de mi parte, que realmente me habían borrado de su paisaje emocional. Teresa me había advertido que debía actuar rápido si quería resguardar mi patrimonio. «El dinero es lo de menos, Leo», me dijo con firmeza. «Pero necesitas proteger tu nombre, tu historia, tu lugar». Y tenía razón, porque más allá de los bienes o del testamento, lo que estaba en juego era la dignidad. El espacio que me correspondía no por capricho, sino por todo lo que había entregado sin pedir nada a cambio. La decisión llegó con una claridad que me sorprendió. Esa mañana tomé el teléfono y llamé a Gala. No a su madre, no a Raúl, a mi nieta.
me respondió con voz adormilada pero alegre. «Abue», dijo como si no hubieran pasado días enteros de distancia. Le pregunté si podía pasar a buscarla por la escuela y llevarla a tomar helado, como hacíamos cuando era más pequeña. Dudó apenas unos segundos. Luego dijo que sí. Quedamos en vernos a la salida del colegio. Me vestí con cuidado, no para impresionar, sino porque sentía que cada acto ese día debía tener intención. Me puse una blusa que Héctor adoraba, unos pendientes que Gala siempre decía que me hacían ver interesante. Salí temprano, con el corazón latiéndome fuerte como en mis años jóvenes. No de miedo, sino de propósito. Cuando Gala subió al coche, noté en sus ojos una mezcla de curiosidad y alivio. Durante los primeros minutos no hablamos de nada importante. Comentamos sobre su examen de historia, sobre una amiga que se había cortado el pelo de forma desastrosa. Luego, mientras tomábamos el helado en un parque cercano, le pregunté si se había sentido incómoda durante la fiesta. Bajó la mirada. Asintió lentamente. «Fue rara», dijo. «Mamá estaba estresada, papá no hablaba, y tú estabas muy lejos. No entendí por qué». No supe qué decir de inmediato. El silencio entre nosotras no fue incómodo. Fue sincero. Le conté, sin rodeos pero con suavidad, que había grabado algunos momentos de la fiesta y que había escuchado cosas dolorosas. No le mostré nada. No era necesario. Solo le dije que había decidido hacer algunos cambios en mi vida para no seguir sintiéndome invisible. Gala no dijo nada al principio. Luego, con una madurez que no esperaba, me miró a los ojos y dijo: «¿Eso quiere decir que ya no vas a estar con nosotros?» No pude contener la emoción. Le respondí que siempre estaría con ella, que mi presencia no dependía de cenas o de fotos familiares, que hay formas más reales de amar que las que muestran las redes sociales. Gala sonrió, me abrazó y apoyó la cabeza en mi hombro. «Yo sí te veo, abue», susurró. Y eso fue todo lo que necesitaba. Esa noche escribí una carta a Teresa. No un correo, una carta a mano, como las de antes. Le pedí que procediera con el ajuste del testamento. Todo lo que poseía, incluida la casa, las cuentas y las pocas inversiones, pasaría a manos de Gala cuando cumpliese la mayoría de edad. Siempre y cuando demostrara independencia y voluntad de mantener vivo el legado familiar. También le pedí que gestionara la transferencia inmediata de los fondos a una cuenta protegida, a nombre de un fideicomiso controlado por mí, para evitar cualquier intento de interferencia. No era una jugada para castigar a Raúl o a Celia. Era una forma de dejar claro que el afecto no puede seguir siendo moneda de cambio para la conveniencia ajena. En paralelo, comencé a preparar mi entorno físico. Abrí los cajones, saqué fotos, recortes, objetos de valor simbólico. Empecé a armar una caja que titulé «Mi historia». Incluí cartas de Héctor, dibujos de Raúl, la primera carta de Gala desde el campamento de verano, un delantal que mi madre me bordó cuando empecé a trabajar, una cinta del pelo que usaba en mi primer empleo. No sabía exactamente para qué era esa caja, pero sentía que necesitaba reunirme, coserme con retazos, reconocerme como un todo antes de dar el paso final. También grabé un video. Lo hice con el celular, con el brazo estirado, desde el sillón del living. Sin maquillaje, sin guión. Solo hablé. Dije lo que sentía. Narré mi verdad. No con rencor, sino con firmeza. Hablé de la dignidad, del amor mal interpretado, del poder del silencio cuando es impuesto. Lo guardé con una contraseña. Le di una copia a Teresa. Otra a Gala, sin que supiera aún que era un legado. Lo último que hice fue algo que no pensé que sería tan difícil. Saqué las fotos de los portarretratos de la sala. No porque ya no significaran algo,
sino porque comprendí que seguir colgándolas en las paredes era una forma de seguir esperando algo de esas imágenes que ya no vendría. Guardé cada una con cuidado. Las envolví en papel de seda y las metí en una caja rotulada con la palabra pasado. Luego colgué en la pared una sola imagen. Una foto mía, tomada por Gala el año anterior, donde estoy riendo mientras cortamos flores en el jardín. No es la imagen más favorecedora, pero es real. Es mía. A la semana siguiente firmé los documentos con Teresa. El fideicomiso quedó establecido. Los bienes congelados hasta nuevo aviso. Raúl fue notificado. No hubo reclamos directos, pero los mensajes comenzaron a llegar. Primero, uno corto. ¿Qué significa esto, mamá? Luego otro más largo, lleno de explicaciones, de que nunca fue nuestra intención hacerte daño, de que deberíamos poder resolver esto como familia. No respondí. Sentí que ya lo había dicho todo. La única que vino a verme fue Gala. Trajo un pastel de zanahoria que horneó ella misma. Me abrazó como si nada hubiera pasado. Me dijo que le gustaría pasar las vacaciones conmigo. Le respondí que siempre tendría un lugar a mi lado, que no necesitaba permiso para estar conmigo. Aquel día, mientras ella dormía la siesta en el sofá, con un libro sobre el pecho y el cabello desordenado como cuando era niña, comprendí que ya no tenía miedo. Que algo en mí se había reconstituido, que el dolor seguía, pero ya no gobernaba. Que había tomado el timón, que había elegido contar mi historia antes de que otros la tergiversaran. Y que al hacerlo, me había devuelto a mí misma. La noticia llegó como suelen llegar estas cosas cuando uno empieza a recuperar el control. No como un enfrentamiento inmediato, sino como una cadena de pequeñas interrupciones en la rutina, señales de que el equilibrio que los demás daban por hecho ha cambiado. Fue un viernes por la tarde cuando Raúl y Celia se presentaron sin avisar. Toques insistentes en la puerta, como si esperaran que les abriera sin reservas. Como si aún creyeran que mi hogar era un espacio de paso donde podían entrar y salir sin pedir permiso. Me tomé mi tiempo. Apagué la tetera. Guardé el libro que estaba leyendo. Cerré la computadora y me acerqué a la puerta con la calma de quien ya no se siente acorralada. Raúl fue el primero en hablar. «Mamá, ¿qué está pasando?», dijo sin saludar, sin mirarme siquiera a los ojos. Llevaba esa expresión de niño atrapado en falta, pero ahora disfrazada bajo las arrugas de la edad adulta. Celia, detrás, no sonreía. Sostenía el bolso con ambas manos como si se preparara para una pelea legal. «No entendemos por qué estás haciendo esto», añadió ella, su voz contenida, tensa, apenas modulada para no sonar como una orden. No los invité a entrar. Me apoyé en el marco de la puerta y dije simplemente: «Estoy haciendo lo que debí haber hecho hace años, protegerme». La palabra resonó más fuerte de lo que esperaba. Raúl dio un paso adelante. Bajó el tono. «¿Protegerte de quién? ¿De nosotros?». No respondí. Los dejé entrar, pero no les ofrecí café ni asiento. Nos quedamos en el recibidor, donde las palabras suenan más duras y la verdad no tiene dónde esconderse. Celia fue directa. «Sabemos que cambiaste el testamento, que congelaste las cuentas, que estás haciendo movimientos sin consultarnos». Su plural era significativo. «Nosotros», como si aún fueran una unidad con poder sobre mí. Me permití una pausa antes de hablar. Luego respondí: «Sí. Y todo está debidamente asesorado y documentado. No hay ilegalidad en proteger lo que una ha construido, lo que es mío». Raúl apretó los labios. Su mandíbula tembló un instante. «¿Pero por qué ahora? ¿Qué ganas con esto? ¿Qué querés probar?».
Me senté en la silla junto a la entrada. Los dejé de pie. Quería que entendieran, aunque sabía que era inútil. Les hablé con la voz serena, con el tono que usaba en las sesiones de mediación familiar, cuando las verdades dolían pero debían decirse. Durante años he sido la columna invisible de esta familia. Les di espacio, recursos, tiempo. Nunca pedí reconocimiento. Solo respeto. Pero eso también se perdió. La noche del cumpleaños de Gala fue la que es el final de una larga cadena de omisiones, burlas y desprecios que ustedes decidieron normalizar. Ya no soy útil para su imagen, para sus cuentas, para sus fiestas. Pero sigo siendo una persona. Y eso implica que tengo derecho a decidir qué hacer con lo que me pertenece. El silencio que siguió fue espeso. Celia intentó hablar, pero la detuve con un gesto. Tengo grabaciones, conversaciones, pruebas de lo que se dice de mí cuando creen que no escucho. Pero no las usaré para humillar, solo para protegerme. Raúl murmuró mi nombre, como si ese simple sonido bastara para revocar todo lo dicho. Le respondí con algo que nunca le había dicho. A veces, el amor no es suficiente. Si no se acompaña de cuidado, se vuelve indiferencia. Celia no resistió más. Su compostura se quebró. Esto es injusto. Siempre te hemos incluido. ¿Quién crees que te llevó al médico? ¿Quién te organiza las compras? ¿Quién se preocupa cuando no respondes los mensajes? Me reí. No con burla, sino con una mezcla de cansancio y alivio. Lo que ustedes llaman cuidado es control. Lo que interpretan como inclusión es caridad envuelta en calendario. Nunca me preguntaron qué quería. Solo asumieron que yo seguiría cediendo. Se miraron. Raúl parecía querer llorar. Celia, en cambio, estaba enfadada. Gala está confundida, dijo al fin. Dice que ahora vos la presionás, que la llenás de cosas que no entiende, que la hacés elegir entre nosotros y vos. Esa sí fue una puñalada. Respiré hondo. No, yo no le pido que elija. Le muestro quién soy. Le doy una historia que ustedes quieren borrar, y ella sabrá qué hacer con eso. Raúl se acercó. Mamá, por favor, esto no puede terminar así. Lo miré con ternura. No con lástima. Con la ternura de una madre que reconoce a su hijo incluso cuando se ha extraviado. No termina, solo cambia. Ya no soy la misma. Y no voy a seguir siendo útil a costa de mi silencio. Se fueron sin despedirse. Celia caminaba rígida. Raúl, encorvado. Cerré la puerta con lentitud. Me temblaban las manos, pero no el corazón. Esa noche, Gala me llamó. No preguntó qué había pasado. Solo me contó que había empezado a escribir un cuaderno nuevo, donde anota pensamientos, reflexiones, recuerdos. Es como lo que me regalaste, abue, dijo. Ese diario que hiciste para mí. Lo empecé. Me quedé en silencio, con la voz atragantada. Me pidió que le leyera algo mío. Fui hasta mi escritorio. Abrí el diario donde escribía desde hace meses. Busqué una página al azar. Le leí una entrada donde hablaba de Héctor, de cómo olía su cuello después de regar las plantas, de cómo me hacía reír sin decir una palabra. Gala no dijo nada. Pero cuando terminé, escuché su respiración temblorosa. Me gusta cómo escribís. Me hace sentir que todavía hay cosas buenas. 2 días después, Celia envió un correo formal. Solicitaba revisar el fideicomiso. Citaba artículos legales. Pedía acceso a los movimientos bancarios de los últimos 5 años.
Adjuntaba una nota de un abogado. Teresa respondió en mi nombre, con firmeza y claridad. No había obligación de rendir cuentas. Todo estaba en orden. Las transferencias hechas con consentimiento. La nueva configuración del patrimonio era privada. Raúl no escribió. No llamó. Se replegó. La casa se volvió aún más silenciosa, pero no opresiva. Era el silencio de quien ha limpiado, de quien ha puesto orden. Una tarde, mientras barría el patio, una vecina se acercó. Me dijo que me veía distinta, más entera, más luminosa. Le agradecí, sin explicar nada. Esa noche me puse a escuchar música. Canciones antiguas, boleros, tangos. Bailé sola en la sala. No como una mujer que extraña compañía, sino como una mujer que ha recuperado su cuerpo, su espacio, su derecho a existir con placer. El fin de semana siguiente, Gala llegó con una mochila. Dijo que quería pasar unos días conmigo. Trajo libros, una cámara vieja que habíamos encontrado en el altillo meses antes, ropa cómoda y su cuaderno. Cocinamos juntas. Le enseñé a hacer empanadas como las hacía mi madre. Hablamos de todo. Me preguntó si alguna vez quise huir. Le dije que muchas veces, pero que no lo hice, porque no sabía a dónde ir. Ahora sí sabes, me dijo. Y fue como si me liberara de algo que no sabía que seguía y arrastrando. La última noche antes de que regresara a su casa, Gala me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí. Que muchas veces se sintió sola en su propia familia y que verme luchar por sí misma le daba valor para no conformarse con menos. Le acaricié el cabello, como cuando era niña. No prometimos nada. No hicimos planes. Solo nos quedamos un rato en silencio, respirando juntas. Y supe, con la certeza que dan las cosas profundas, que lo peor había pasado. Que la mujer que se había quedado sola en una fiesta, relegada a una mesa junto a los cubos de basura, ya no existía. Que en su lugar estaba yo. Leonora. Entera. Lenta pero fuerte. Con la voz intacta. Con la historia viva. Con una nieta que escucha. Y con una vida, al fin, que me pertenece. El mensaje que cambió el tono de todo llegó un miércoles por la mañana, poco después de que hubiese regado las plantas del porche y estuviera que ir acomodando las carpetas con los documentos actualizados del fideicomiso. Era de Raúl. Un simple «¿podemos hablar? Hoy, por favor». Después de semanas de silencio, reclamos por correo, abogados cruzando documentos, y un vacío emocional que parecía crecer como hiedra en las paredes de todo lo que una vez llamamos familia. Su tono no sonaba enfadado ni formal. Sonaba cansado, como si algo finalmente hubiese cedido. Me tomé un momento antes de responder. Lo hice con una sola palabra. Sí. Y le di una hora, una condición. Que viniera solo. Lo demás tendría que surgir sin guión. Apareció puntual. Lo reconocí antes de abrir la puerta por la forma en que bajó del coche. Los hombros caídos, las manos vacías, el andar arrastrado que me recordaba al niño que se acercaba con culpa después de romper un jarrón o de haber sacado malas notas. Cuando entró, no se detuvo en el recibidor. Fue directo al salón, como si necesitara volver a un lugar que aún sentía suyo. Se sentó en el mismo sillón donde Héctor le leía cuentos. Yo no me moví de mi silla habitual, frente a él. Ninguno de los dos habló al principio. El silencio no era incómodo. Era necesario. Finalmente, él empezó. «Mamá», dijo, y se le quebró la voz en la primera sílaba. No sé por dónde empezar. No le respondí. Esperé.
Todo esto se me fue de las manos. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Que proteger a Celia, a Gala, a nuestra vida, era suficiente. Que vos siempre ibas a estar ahí. Que no necesitabas nada. Siempre fuiste fuerte. Siempre diste. Yo... Se detuvo. Pasó las manos por su rostro. Nunca pensé que te sentías así. Invisible. Herida. Usada. Sentí un nudo en la garganta. Pero no hablé. Porque esa vez necesitaba escucharlo todo. Y él continuó. Cuando recibí la carta de Teresa con los términos del fideicomiso, no lo entendí. Creí que era un castigo. Un berrinche. Celia me decía que era una venganza. Que estabas manipulando a Gala. Que querías desestabilizarnos. Pero después de esa conversación, cuando vinimos y vos nos mostraste esa grabación, algo cambió. Volví a casa y no pude dormir. Me puse a revisar correos, fotos, mensajes antiguos. Todo lo que hiciste, lo que diste, lo que nunca reclamaste. Y me sentí pequeño, cobarde, injusto. Me vi como un extraño en mi propia historia, como alguien que dejó de ver a la mujer que le enseñó a atarse los cordones, a no mentir, a no rendirse. Me vi como un hijo que falló. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No supe si eran de culpa, de pena, de miedo. Pero no lo interrumpí. Celia. Hizo una pausa, como si masticara una palabra que no podía tragar. No es mala. Pero no te quiere. Nunca te entendió. Y yo me dejé arrastrar. Elegí la paz fácil. Elegí no pelear, no cuestionar. Elegí lo cómodo. Y eso te borró. Sé que no puedo cambiar el pasado. Sé que no merezco perdón solo por reconocerlo. Bajó la mirada. Sus manos temblaban. Pero quiero entender. Y quiero reparar. Lo que se pueda. Aunque no me vuelva a tocar nada de lo que tu nombre sostiene. Aunque no me dejes entrar otra vez. Solo quiero que sepas que te veo. Que no más silencio. No más distancia. No lloré. Sentí un alivio tan profundo como esos suspiros que llegan después de horas de contener la respiración. Me incorporé. Fui hasta el aparador. Saqué la carpeta con los nuevos términos del testamento. Se la di. No necesito que firmes nada. Solo que lo leas. Y que sepas que no hay castigo aquí. Hay claridad. Cada decisión está pensada para proteger lo que construí. Lo que me costó. Lo que ustedes dieron por sentado. Gala recibirá lo justo. Vos, si querés, también. Pero no por sangre. Por actos. Porque las herencias, Raúl, no son solo papeles. Son formas de dejar claro quiénes fuimos. Y que no estamos dispuestas a tolerar nunca más. Raúl leyó en silencio. No cuestionó nada. Al llegar al final, levantó la vista y dijo: «Acepto». Fue la palabra más honesta que le escuché en años. Me levanté. Le puse la mano en el hombro. «Acepto que fallé». Repitió. «Y acepto que tengo que cambiar». No hubo abrazo. No lo necesitábamos aún. Pero hubo un lazo que volvió a tensarse, no como antes, sino más fuerte, más honesto, menos ingenuo. Esa misma noche, Celia me llamó. No respondió cuando atendí. Solo esperó unos segundos y luego cortó. Sabía. Lo sabía. Al día siguiente, Gala me contó que sus padres discutieron fuerte, que ella escuchó la frase «ya no puedo fingir más», y luego puertas cerrándose. Una semana después, Raúl me escribió. Nos separamos. Celia se fue con Gala unos días. No sé en qué va a terminar todo.
pero esto tenía que pasar. No sentí victoria. Ni alegría. Sentí vértigo. El mismo que se siente cuando una se aleja del borde al que ha estado asomada demasiado tiempo. Teresa me llamó para confirmar que los cambios estaban completados. Me preguntó si deseaba formalizar una cesión simbólica de la casa a Gala en vida, con condiciones específicas. Dije que sí. Que quería ver cómo se asentaba esa raíz antes de partir. Al día siguiente, Gala vino con una caja. Dentro estaba su cuaderno de notas, una cámara y una carta. «Estoy haciendo algo para la escuela», dijo. «Una serie de entrevistas, pero quiero que la tuya sea distinta. Quiero que sea un documental, tu historia, todo lo que nadie sabe». Me reí. Le dije que no era material de película. Pero ella insistió. «No quiero que la gente se entere de todo lo que hiciste cuando sea tarde. Quiero que lo sepan ahora. Que lo vean. Que lo escuchen. Que te conozcan». Durante semanas grabamos. En el jardín, en la cocina, en el porche. Hablamos de todo. De Héctor. De mis primeros trabajos. De cómo crié sola a Raúl. De la noche en que me sentaron lejos de la fiesta. De la voz que me dijo basta. Gala editó cada fragmento con cuidado. El día del estreno, lo subió a un canal escolar. Lo tituló La fuerza callada. En una semana, tenía miles de visitas. Comentarios de otras mujeres mayores, de jóvenes que decían reconocer a sus abuelas, de hijas que prometían llamar a sus madres. Raúl vino a verme después de verlo. Me abrazó largo, y por primera vez en años sentí que su abrazo era completo. No de culpa, no de obligación, de amor. Me susurró. «Gracias por no rendirte, mamá». Y yo, con los ojos cerrados, respondí. «Gracias por decidir volver a mirar». No sé en qué momento exacto empecé a dormir mejor. Tal vez fue después de la última visita de Raúl, cuando se quedó a cenar conmigo sin revisar el reloj, sin mirar el celular cada 5 minutos, sin ese gesto tenso de quien siente que está cumpliendo un deber más que compartiendo un momento. Hablamos de cosas pequeñas. El clima, el jardín, una película que recordaba de su infancia. No mencionamos ni el fideicomiso, ni a Celia, ni los meses de distancia que nos atravesaron. Y quizás por eso fue tan reparador. Después de tantos años en los que todo lo que decíamos tenía una segunda capa, un subtexto, un filo escondido, compartir una cena sin agenda, fue como dejar que una brisa suave ventilara el polvo acumulado en los rincones del alma. Esa noche, cuando me metí en la cama, sentí el cuerpo más liviano. No por la ausencia de peso físico, sino por la reconciliación silenciosa con algo que había estado roto mucho tiempo. La fe en que no todo estaba perdido. Desde entonces, mis días han sido simples, pero llenos de una dignidad que ya no me permito cuestionar. Me levanto temprano, camino hasta la panadería del barrio, donde ya me saludan con nombre y sonrisa, donde a veces me regalan una pieza de pan porque saben que siempre traigo cambio justo y buenas palabras. He retomado las clases de lectura en voz alta en la biblioteca pública, donde un grupo de niños con rodillas raspadas y mochilas deshilachadas me escucha como si cada historia que les leo tuviera el poder de transformar sus tardes. Algunos me llaman la abue de los cuentos. Y eso me basta. Porque si algo me enseñó esta etapa, es que el valor de una vida no se mide por lo que otros reconocen, sino por lo que una se permite seguir ofreciendo cuando ya nadie espera nada de ti. Gala viene los fines de semana. A veces con el cuaderno, otras solo con ganas de sentarse en el suelo y hablarme de sus amigas, de las dudas que tiene sobre el futuro, de los libros que está leyendo, de lo que sueña hacer cuando termine el colegio. Me escucha. Me pregunta:
Toma notas mentales de cosas que yo ni siquiera sabía que merecían ser recordadas. Hace poco me trajo una libreta hecha por ella misma, con hojas recicladas y la tapa forrada con una tela que fue parte de un vestido mío. En la primera página escribió: «Historias que me deja mi abuela». Me emocioné más de lo que quise mostrar, porque entendí que a través de ella, mi voz ya no estaba sola. Que algo de mí se había sembrado en un terreno fértil, y que, pase lo que pase, esa semilla ya echó raíces. A veces Raúl también viene. No con frecuencia, pero con intención. Ya no espera aplausos ni perdón inmediato. Solo se sienta conmigo. A veces se queda mirando las fotos que volví a poner en la sala. No todas. Solo algunas que ahora tienen un lugar distinto, más sereno. Me ayuda a mover macetas, a organizar papeles, a colgar cortinas. Me escucha cuando le cuento cómo están los vecinos, o cuando le leo fragmentos del diario que aún escribo. No ha vuelto a preguntar por el dinero, ni por el testamento. No hace falta. Creo que comprendió que mi legado no depende de cuentas bancarias, sino de otra clase de riqueza. Esa que no se divide ni se hereda, sino que se honra. Sobre Celia, no sé mucho. Supe que se mudó, que tiene un nuevo empleo, que dejó de asistir a los almuerzos familiares y que apenas mantiene contacto con Gala. No la odio. Tampoco la perdono. No por falta de voluntad, sino porque te he entendido que el perdón no siempre es necesario para seguir. Hay relaciones que no se reparan, y no por maldad, sino porque nunca tuvieron cimientos reales. Lo que hubo entre nosotras fue tolerancia disfrazada de cortesía, y eso, a la larga, se desmorona. Lo acepto. Ya no duele. Ya no pesa. Solo forma parte del camino que me trajo hasta aquí. El otro día recibí una carta, de esas que llegan por correo físico, con sello y tinta azul. Era de una mujer llamada Elvira, de otra ciudad, que había visto el video que Gala publicó. Me escribió para contarme que, después de verlo, llamó a su madre por primera vez en 4 años. Que no sabía si iban a reconciliarse, pero que necesitaba decirle que aún pensaba en ella. Terminaba la carta con una frase que me quedó grabada. «Usted me hizo recordar que no hay edad para volver a existir». La dejé sobre mi escritorio, al lado de un ramo de margaritas. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, escribí en mi diario una frase que no hablaba del pasado, ni del dolor, ni siquiera de la resistencia. Escribí: «Hoy sentí que aún estoy construyendo algo, y eso, a mi edad, es un milagro». Y tal vez sea cierto. Tal vez lo más inesperado de esta etapa no haya sido la traición, ni el dolor, ni siquiera la revelación de mi propia fuerza. Tal vez lo verdaderamente insólito sea haber descubierto que aún tenía tiempo. Que aún puedo enseñar, amar, narrar. Que todavía soy. Que mi nombre, mi voz, mi presencia, siguen aquí. No como sombra de lo que fui, sino como la prueba viva de que nunca es tarde para recuperar lo que otros intentaron quitarte. El lugar que te corresponde.